Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo segundo del tiempo ordinario. Prácticamente estamos expectantes a este mensaje que nos trae el día de hoy San Juan, un evangelio elevadísimo, arcano, metafísico. Los doctores de San Juan, los especialistas, los teólogos doctores en San Juan, especialistas en ciertos fragmentos de San Juan, o en el contexto total de San Juan. Acordémonos que los doctores en Sagrada Escritura tienen la universidad que les otorga el título, dice doctor en Sagrada Escritura, especialista en Juan, bien sea 5 versículos, 3 versículos, máximo, son 6 versículos, 7 versículos por máximo. Y en este caso voy a tratar de enfocarme en varios doctores en Sagrada Escritura sobre el Evangelio de San Juan, sobre todo que tocan el versículo 38 CD. Y en verdad es interesantísimo, sobre todo, en especial pues Hermann Oyer, un alemán, pues obviamente un alemán y un francés, Michel Laurent, que hablan sobre l'esprit apostolique, doctrina pues de los apóstoles, que son doctores en el Evangelio de San Juan, y son muy radicales en su observación y en su penetración con respecto llamémoslo así, a la diagramación de los caracteres del texto, ya por llamarlo así, que no se pierda el sentido literal original. Y por eso el versículo 38 CD dice de esta forma, que es bastante interesante. Un preámbulo, no toco más el tema, solamente este preámbulo, perdón, este paréntesis, perdón. Si usted quiere estar más seguro de lo que está en el acontecer de la iglesia y su respuesta con respecto al acontecer de la iglesia, léase San Pablo el día de hoy, en la segunda lectura del día de hoy de San Pablo a los Corintios. Léasela como cosa suya, repásela. No la toco porque siempre toco el evangelio, no la toco como tal, pero si uno la lee en griego va a ver la dimensión diferentísima y sobre todo la exigencia que tiene San Pablo. Y termino con estas palabras que el padre Gabriel Amor, exorcista del Vaticano, decía muchas veces. Decía, algunas personas laicas se dedican a acompañar liberaciones, y eso es lo que la iglesia no pide. Eso, la iglesia no pide que esas se dediquen a acompañar liberaciones, que oren sí, pero que no estén ahí atentos a la liberación. Que sí oren por la persona que va a ser liberada de sus casas, de donde sea, pero estén siempre orando. Y segundo, que los peores demonios entran por la carne, decía el padre Gabriel Amor. En cuanto a los pecados de la concupiscencia, decía el padre Gabriel Amor. Cierro ya este paréntesis con lo que decía el padre Amor, gran exorcista, muy buen exorcista, y sobre todo la misma teología dogmática en su acercamiento a la demonología, que es más que todo campo de la teología espiritual, pero la dogmática la ha tratado con ciertos dogmas de fe, y que la teología espiritual ha ampliado mucho más con respecto a la acción del diablo, del demonio, del maligno. Pues hay que tener en cuenta esos fragmentos importantísimos para no caer en esos errores que después más adelante la misma persona va a sufrir las consecuencias. Muy bien. Y por eso, mire cómo dice el versículo, ya cerrando ese paréntesis, mire cómo dice el versículo 38. De esta forma dice, le dijeron, rabí, que se traduce pues maestro. Acordémonos que Juan escribe griego, arameo, en este caso está totalmente en arameo, según los profesores Oyer y Laurent, o por el Hemer, profesores franceses, uno alemán. Y dice, ¿dónde moras? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y es que cuando San Juan lo toca de esa forma, y de acuerdo a la observación de estos doctores en San Juan, y sobre todo la acción diametral entre el contexto de San Juan y la acción histórica de San Juan, pues ellos se acercan perfectamente a esa escritura con unos términos que significan Haye Yetif. Y como dice la Gen, y como en especial en ese aspecto tan fundamental, con respecto obviamente también a Ignacio de Antioquía, como ellos mismos lo tocan, pues ellos también se basan mucho en el famoso pseudo Bernabé, que para ellos es un judío que ha abrazado el cristianismo,
y por tanto trata de explicar a los cristianos, a pesar obviamente de la persecución que tuvo Adriano para volver a construir el templo de Jerusalén, para que esos judíos no retomen, no vuelvan otra vez al judaísmo, sino que regresen al cristianismo y vivan su fe. Ya vamos a tocar el por qué lo habla de esa forma, y sobre todo digamos, la persecución que hubo contra esos judaizantes, adversarios de San Ignacio de Antioquía y de esos primeros discípulos de los apóstoles. Y en referencia entonces a ese tema, Hayye Yetif, pues está agregando estos profesores, inclusive también el profesor Kraft, que es, pues obviamente difiere un poco de la postura de Laurent y de Oyer, que el sentido primario o primitivo, como usted quiera llamarlo, el sentido primario o primitivo del texto de San Juan, es demostrar la capacidad que tiene Dios, que es ilimitada por ser Dios, de poder sobrellevar y construir un mundo que ha sido condenado, para poder albergar, a través de esa condenación del mundo que está condenado, para poder albergar la posibilidad de un mundo eterno. Y por eso habla de Hayye Yetif. ¿Qué quiere decir? La mirada puesta en el horizonte. La mirada, ustedes dicen, ¿dónde vives? Pues venga, la mirada puesta en el horizonte. ¿Cuál horizonte? O sea, si uno lo lee, como dice, a la luz de estos doctores en Biblia, y agregando la parte dogmática, pues claro, uno dice, pero ¿cuál horizonte? Por eso cuando los discípulos siguen a Jesús es tan convincente, que cuando uno toca la luz del original, dice Hayye Yetif, dicen, venga, ¿cuál horizonte? ¿De cuál horizonte usted nos está hablando? Y aparece la vida eterna. Es decir, Jesús convence a sus discípulos, pero no porque sencillamente tenga necesidad, sino es sencillamente el llamado a la coherencia y la congruencia que hace Jesús entre sus palabras, entre sus hechos y sus acciones, lo que convence a sus discípulos, y gente de un corazón bueno, noble, pues deciden seguir a Jesús sabiendo que lo que Él les dice es verdad. Y por eso lo siguen a Él, porque están convencidos de que lo que Él les está enseñando es la absoluta verdad, como es el mismo Cristo, la absoluta verdad. Y entonces en esta repercusión dice Hayye Yetif, como dice, miren hacia lo, o sea, mirando el horizonte, o sea, el más allá, o sea, la eternidad. Hay que ponerse a pensar. Nosotros estamos conscientes de que estamos de paso. Nosotros estamos conscientes de que si estamos con Jesús, este mundo, como dice San Juan en otro texto, está condenado, y estamos nosotros simplemente mirando el horizonte, esperando el día en que podamos anhelar llegar a la verdadera vida o a la muerte. Estamos esperando eso. Y mire, como dice obviamente esos profesores, también con respecto al pseudo Bernabé, que quiero leer este fragmento importantísimo, y mire cómo dice. Está en griego totalmente. Vamos a traducirlo al español más o menos, porque dice, hoy se megaleis pisteis, ahí agape, es hatoyes, griego del primer siglo. Pero mire cómo dice entonces de esta forma, dice, yo también estoy ciertamente obligado a amaros más que a mi propia vida. Logisimenos. O sea, por tanto, al considerar que si me preocupaba, una parte por lo que he recibido, tendré la recompensa de haber servido a tales espíritus. Me ha apresurado a enviaros un breve escrito. Obviamente aquí dice el breve escrito. Agapeis euphoroseneis. Hais agalioseneis. Erahonon. Dijaioseneis. Marturía. Bueno, excelente lo que dice aquí. Mire cómo dice aquí. He apresurado a enviar un breve escrito para que junto a vuestra fe tengáis el conocimiento perfecto y el gozo de las obras de la justicia. Sobre todo el conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto. Teleiais. Egetatus. Ignosis. O gnosis. Como en griego el primer siglo siempre se deriva alguna otra fracción en gnosis. Bueno. Mira como dice el apóstol, el pseudo Bernabé, discípulo de San Pablo, que no hay ninguna duda que estaba contra los judaizantes, que eran contrarios a Ignacio de Antioquía y diferentes comunidades primitivas cristianas, para que no regresaran. Gracias probablemente porque Adriano estaba en la construcción del templo de Jerusalén. Entonces ellos decían, no, hay que seguir la verdad. Y en esta acción de San Juan con respecto a esta terminología,
Vuelvo y repito, vuelvo y digo, ellos cuando Cristo le dice ¿dónde vives? Y estos profesores dicen, no es tanto lo que dice ¿dónde vives? Es lo que dice mirando hacia el horizonte. Y ese mirar hacia el horizonte, como dice también el profesor Hemmer, ¿verdad? Y el profesor Lagen, inclusive Kraft también lo dice, dice que mirar hacia el horizonte no es tanto referirse hacia la mirada, una mirada perdida, no, sino un anhelo constante de no desear nada del mundo. No desear nada de este mundo, sino desear únicamente lo que a Dios le corresponde. Con esto finalizo. Con respecto al texto de San Juan y también la pseudo Bernabé, lo perfecto que ustedes, como dice el discípulo, el pseudo Bernabé, pues el discípulo de Pablo, para mí está claro, es un hombre que viene el judaísmo y se apropia al cristianismo. Y la pregunta sería, ustedes y yo deseamos lo de Dios o lo del mundo. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué deseamos más? ¿Lo del mundo o lo de Dios? Hay que preguntarnos eso. Con esa pregunta termino. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Vita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Preguntémonos hoy, ustedes y yo, el día de hoy, preguntémonos, y esta pregunta hagámosla todos los días. ¿Ustedes y yo deseamos es lo del mundo? ¿O tenemos puesta la mirada, como dice el término en arameo, Hayeyetif? La mirada puesta en el horizonte. Dice, venga, lo verán. Puesta en el horizonte, puesta en el horizonte de las cosas de Dios. ¿Es más importante el mundo o Dios? Y eso en referencia a todo, al pecado también. Si usted quiere seguir a Dios, sería incongruente que usted siga a Dios y esté viviendo en una situación de pecado irregular, al mismo tiempo de pecado sea lo que sea. Feliz día para cada uno de ustedes, que estén muy bien.